Buenas noches, queridos hermanos, a la página de la parroquia. Pueden compartirlo con sus grupos, pueden comentar con sus grupos que vamos a tener esta pequeña reflexión. Vamos a pedirle mucho a nuestro Padre Dios sobre todo esto que estamos viviendo, y pues es una oportunidad enorme para trabajar, una oportunidad enorme para reflexionar. Y bueno, pues esta reflexión que vamos a tener es precisamente en las vísperas de Pentecostés, ¿sí? Y qué importante es que vayamos reflexionando, qué importante es ver, conocer, qué importante va a ser en nuestro momento una reflexión profunda sobre la actuación, sobre la acción, podríamos decir, del Espíritu Santo en estos tiempos, ¿sí? El Espíritu Santo en estos momentos que estamos viviendo, el Espíritu Santo en este caminar diario, este caminar de una crisis de salud. Todo esto lo vamos a ir reflexionando, lo vamos a ir trabajando, platicando, podríamos decirlo. Y bueno, pues vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos ilumine, vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé la sabiduría para poder entender su palabra. Y bueno, agradezco antes de iniciar a todos los que se están pues ya comunicando con nosotros, ¿verdad? En esta linda noche, esta noche hermosa. Tenemos por aquí a Merari Vázquez, a Gabriela Vázquez Hernández, a Alicia Palacios, a Charito Medel, a Ángel Vázquez, a Gerardo Reyes, Kevin, y bueno, Pandillas de la Amistad, pues está haciendo presente. Por ahí si está Lupita Reyes también, que pueda comunicarle a los hermanos de la Renovación Carismática cómo entrar a esta página de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Bueno, pues no la vamos a buscar como parroquia de Nuestra Señora de la Merced, sino solo como Nuestra Señora de la Merced, ¿sí? Nuestra Señora de la Merced, y eso nos va a ayudar para luego que entremos o que la encontremos, vamos a ver el altar de nuestra parroquia. Entonces pues ahí está, eso nos va a ayudar mucho. Renovación Carismática, Lupita Reyes ya se ha hecho presente, Alonso Hernández, Alberto López Vique también pues ya está presente, América Urrutia, Ramiro Sánchez Ortega, María Guadalupe de Iriegros Almanza, María Elena Sánchez, ya están conectados. Bueno, pues qué bueno que se hayan dado un tiempo. No voy a contar chistes, no voy a bailar y no voy a hacer otra cosa. Vamos a reflexionar. Por eso es un tiempo de gracia, es un tiempo hermoso. Vamos a ir trabajando, vamos a ir reflexionando. No voy a hacerlo tan tedioso, tampoco voy a hacer vamos a decirlo, espero que no se duerman. Voy a ser un poco dinámico, tratando pues de entender esta acción del Espíritu Santo en nuestros días, ¿verdad? En nuestros tiempos. Somos una generación que nos ha tocado pues este tiempo. Somos una generación que está viviendo esto, ¿verdad? Ha habido sí algunas crisis, algunos problemas en la historia,
en el siglo pasado, pues si ustedes se dan cuenta, el mundo vivió también grandes acontecimientos como son la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí por 1914 y después la de 1942 al 45, por esas fechas, ¿verdad? Y no solo a nivel mundial, por ejemplo en España del 36 al 39, en México la Guerra Cristera pues también tuvo su acontecimiento, la Revolución Mexicana en 1910, y bueno, pues son acontecimientos que las personas fueron viviendo en su momento. Nos ha tocado a nosotros vivir, a lo mejor los que ya tenemos más de 20 años, ¿verdad? Nos ha tocado vivir el cambio de milenio, el cambio de siglo, el cambio de décadas, podríamos decirlo. Nos ha tocado vivir, pues, algunos acontecimientos importantes. En el 2009, pues, la influenza. Y bueno, esto que estamos viviendo ahorita, pues también es, nos ha tocado vivir, ¿verdad? Los jóvenes, los que tienen 15 años, están conscientes, sobre todo estoy hablando por la cuestión de las pandillas de la amistad, pues les ha tocado vivir esto, ¿verdad? O a lo mejor en el 2009 pues no sabían mucho todavía cómo pasaban las cosas. Hoy estamos en un tiempo un poquillo más caótico, pero pues es importante que nosotros como cristianos, es importante que nosotros como católicos vayamos reflexionando todo esto que está pasando, ¿sí? Qué acontecimientos se están dando y nos va a servir, por supuesto, para nuestra vida espiritual. Agradezco por ahí a mi compadre Gregorio, que me ha mandado pues un atole de coco muy rico, y a la casa Julia, que fue allá en Ciudad Obregón. No sé si haya gente de Obregón, pero no me la han hecho llegar. Estuve por ahí y me tocó, ¿verdad? Entonces ellos son los que nos van a patrocinar pues estos momentos. Bueno, ha entrado con nosotros también en esta reflexión Marco Pérez, bienvenido. Juvencio Fuentes Nolasco, Juvencio, bienvenido. Justino Márquez, Lupita Reyes. Bueno, vamos a ir iniciando. Trataremos de que como vayan llegando los hermanos, pues los vayamos poniendo en lo que es, los vayamos actualizando, podríamos decirlo así, ¿verdad? Bueno, antes de ello, como todo, vamos a hacer una oración, vamos a invocar, vamos a decirlo, al Espíritu Santo. Algo importante antes de iniciar, fíjense, ustedes hoy tenemos en nuestros días, a nuestro alcance, los medios electrónicos sobre todo, y tenemos la tecnología que nos ilumina, la tecnología que nos ayuda, que sirve para, vamos a decirlo así, nos sirve para ver gente que está en otras partes del mundo y en tiempo real, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo estoy aquí en la oficina de la parroquia y bueno, pues hay gente que nos está conectando de Puebla, gente que está conectando aquí en Veracruz, gente que está conectando en la Ciudad de México, de diferentes partes, ¿verdad? No somos tan internacionales todavía, pero algún día lo seremos, ¿no? Y fíjense, todos estos medios nos van a servir para buscar, para tener más conocimientos generales. Lo que es la Iglesia de Oriente, vamos a decir, la Iglesia Ortodoxa. Cuando digo los medios, ustedes ahí en su teléfono, si es que tienen ahí una hoja aparte en que apuntar, bueno, vayan apuntándole, ¿sí? ¿Qué es Medio Oriente o qué es Iglesia Ortodoxa? ¿Sí? Y ustedes ahí les va a salir en el mapa lo que son los países donde se encuentra la Iglesia Ortodoxa. Y ustedes también van a encontrar o buscar ahí la Iglesia Occidental, ¿sí? O Iglesia Católica, de rito romano, que somos nosotros sobre todo, ¿no? Les digo esto, en la Iglesia Ortodoxa
siempre ha invocado, o su reflexión, vamos a decirlo, su reflexión ha estado siempre en la línea de reflexión, valga la redundancia, reflexionar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Ellos siempre están hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la iglesia de Occidente? Siempre estamos reflexionando en la persona de Jesucristo. Entonces ahí nos vamos a decirlo, a distinguir, por así decirlo, ¿vale? Entonces, qué importante es que nosotros vayamos entendiendo, que nosotros vayamos reflexionando, en este tiempo sobre todo, sobre el Espíritu Santo. Oriente o Iglesia Ortodoxa lo hace siempre. Nosotros hablamos muchas veces sobre la persona de Jesús. Bueno, pero en este tiempo que es tiempo de Pentecostés, pues vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos adelante. Para empezar, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, como estén en su casita, como están sentados, si están de pie, si están acostados, como sea, es válido, y vamos a ir reflexionando, vamos a invocar al Espíritu Santo, que sea el que nos ilumine, que sea el que nos dé la paciencia, el que nos dé la fuerza para poder, vamos a decirlo, estar en este tiempo, en este pequeño tiempo, espacio, y poder entender su palabra. Sabedores de que estamos viviendo vivimos una cuaresma diferente, vivimos una Semana Santa diferente, vivimos una Pascua diferente, y estamos por vivir un Pentecostés diferente, ¿vale? Diferente, ustedes saben, me refiero a no solo no ir a la iglesia, sino que estar encerrados en casa. Y entonces eso nos va a ayudar mucho, y tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Mucho de qué platicar, mucho de qué reflexionar, y eso esta noche pues vamos a pedirle mucho a nuestro Padre Dios que nos ilumine, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, gran Espíritu Divino, manda tu hermosura desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz maravillosa que penetras las almas, fuente del mayor de los consuelos. Ven, huésped del alma, descanso de nuestro gran esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los tristes duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén.
Muy bien. Fíjense, no era hace 4 años, era hace 3 años precisamente, cuando llegué a esta parroquia. Llegué en el sábado, vísperas de Pentecostés. Pues es un regalo que uno no lo planea, es un regalo que no te esperas, es un regalo que Dios me dio, vamos a decirlo, hace 3 años. Hace 3 años llegué a esta parroquia. Fue, vamos a decirlo, pues la oportunidad de trabajar aquí con nuestra comunidad, la oportunidad de crecer, la oportunidad de ir entendiendo la palabra de Dios. Y bueno, para ir adentrándonos en este pequeño retiro, en este pequeño, pues no retiro, sino encuentro, diálogo, reflexión, que va a servir para todos nosotros. Bueno, pues vamos a ir iluminándonos. Primero, algo importante, el Espíritu Santo en la historia. 4 etapas: patrística griega, patrística latina, la neumatología en la época moderna y la neumatología actual. Cuando hablo de neumatología, estoy hablando del Espíritu Santo, el pneuma, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es que, más bien, el Espíritu Santo ha estado siempre en la historia de la creación. El Espíritu Santo ha estado desde siempre. Por eso, cuando Pablo VI habla sobre la ciencia, o más bien empiezan a preguntarle sobre la ciencia, sobre el Espíritu Santo, dicen, bueno, el Espíritu Santo ha estado desde siempre. Por eso en el libro del Génesis dice, el Espíritu de Dios se movía, había un caos. Y es el Espíritu Santo el que empieza, podríamos decir, a separar. Por eso dice Pablo VI, antes de que la ciencia llegara, los teólogos ya estaban ahí, ya tenían tiempo ahí. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que el Espíritu Santo ha estado siempre en la historia de la salvación, en toda la historia de la salvación. Es decir, pues es Dios, entonces siempre ha estado en el mundo, podríamos decir. Ahora bien, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también se manifestó, también se entiende. Ahora que nos hemos puesto a estudiar, que nos hemos puesto a reflexionar, podemos entender que la Trinidad se hacía presente también, vamos a decirlo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso, bueno, ya es otro tema, lo vamos a reflexionar tal vez en su momento, pero pues es tenerlo presente, ¿sí? El Espíritu Santo ha estado siempre en, vamos a decirlo, en la historia de la salvación, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a ir reflexionando poco a poco, vamos a ir iluminándonos sobre el actuar del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Y bueno, pues algo importante a destacar en nuestra pequeña reflexión es este punto importante, la patrística griega. Punto de partida, Pentecostés, ¿sí? Es decir, ya en nuestro tiempo, ya en nuestra era, vamos a entender que el punto de partida
de reflexión en el Espíritu Santo es Pentecostés. Pentecostés. Dicen por ahí, es cuando nace, podríamos decirlo, la iglesia, en Pentecostés. Para cada neumatología afecta las determinaciones culturales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente, por ejemplo, yo he estado en Cuernavaca, ahí en el seminario. En una ocasión tuvimos un encuentro con los hermanos cursillistas y ahí estuvo el señor obispo, estuvieron los seminaristas y también pues todos los sacerdotes a nivel nacional del movimiento de cursillos. Celebramos una Santa Eucaristía y se hizo presente no solo los seminaristas, no solo los hermanos cursillistas, no solo sacerdotes de la diócesis y el obispo, sino que también personas laicos, pero que eran de unas comunidades, vamos a decirlo, pues indígenas, vamos, que entraron ellos con su cultura o su forma de encontrarse con Dios, con sus ritos, entraron bailando con incienso, con ofrendas, con bailes típicos, y pues a los sacerdotes les ponían su collar de flores, iban bailando, incluso el señor obispo, todo esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en cada comunidad cultural o en cada tiempo, más que tiempo, en cada zona, el Espíritu Santo se va a manifestar de diferente forma, ¿vale? Entonces, es importante entender que el Espíritu de Dios se va a manifestar en el hombre, en cada uno de nosotros, en la medida en que lo invoquemos, podríamos decir, ¿vale? No puedo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí cuando yo no hago nada para invocar al Espíritu Santo. Les decía en algún momento, ¿verdad? El Espíritu Santo, el mismo Dios, es un caballero que si tú le dices hasta aquí llegas, hasta ahí llega, no avanza, no pasa. Y si tú le dices, Señor, quiero que entres en mi vida, que muevas mi vida, entonces el Espíritu Santo, por supuesto, que va a actuar de esa forma, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo va a actuar en la persona en la medida en que ésta le dé oportunidad, le dé acceso, podríamos decir, a su vida, ¿vale? Bueno, si se pierden, me dicen. Espero que los vean. Bueno, ya están entrando los hermanos cursillistas, bienvenidos también. Dice un libro, Pastor de Hermas, el Espíritu Santo habita en el creyente y es compatible con determinadas posturas. Es puro, dice. El Espíritu Santo habita en cada creyente y es compatible. ¿Con quién es compatible? Con todos. ¿Sí? El Espíritu Santo actúa, habita, podríamos decirlo, aquí nos dice, en cada uno de los creyentes. San Justino dijo, la filosofía y los escritos proféticos veterotestamentarios hablan. El Espíritu Santo es el sujeto carismático profético. Ahí está. Espíritu Santo, sujeto carismático y sujeto profético. ¿Vale? Bueno, entonces acuérdense nuestros hermanos de la renovación carismática, ¿verdad? Dicen, Padre, es que yo he recibido el don de predicar la palabra. Bendito Dios. Qué bueno. Si uno lo ha entendido, pues entonces no puedes quedarte con los brazos cruzados y decir, ¿qué hago? No, si el Espíritu Santo te ha iluminado, si el Espíritu Santo te ha dado, vamos a decir, este don de anunciar su palabra, no te quedes con los brazos cruzados. Dice, es que yo tengo el don de lenguas. Bueno, hay que entenderlo. Por eso lo está diciendo, el Espíritu Santo habita en cada uno en cada sujeto
carismático, profético, es decir, que nos ilumina, que nos da la fuerza, que nos da la razón, que nos da el entendimiento. Hay que dejar ese acceso abierto al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿vale? Bueno, dice Clemente Alejandrino, el Espíritu Santo, la espiritualidad, es un papel subordinado a la relación neumática antropológica. Neumatología, el Espíritu Santo. Un papel subordinado a la relación neumática antropológica. Es decir, el hombre natural no puede considerarse como el verdadero hombre. Hombre natural, hombre especial. ¿Cuándo viene el cambio? El bautismo permite este cambio. El bautismo, es decir, nos ilumina. El bautismo es, vamos a decirlo, cuando el Espíritu Santo se hace presente. Por eso nos está diciendo, el hombre natural no puede considerarse como un verdadero hombre. Hombre natural, es decir, una persona que no está bautizada. Eso es lo que decía, Clemente de Alejandría. Dice, ¿y cuál es el cambio? ¿Cuándo se da el cambio de hombre natural a hombre especial? Dice, se da a través del bautismo. Ahí es donde se da este cambio. Orígenes, por ejemplo, dice, la vida entera del cristiano, y no solo el cambio por el bautismo, dice, sino la actividad creadora del Espíritu Santo, es su influjo santificador, camino de la instrucción de Cristo. Espíritu Santo, vamos a decirlo, camino de la instrucción. Las criaturas, es decir, los hombres, los seres humanos, nosotros recibimos el ser de Dios, santificación del Espíritu Santo. Esta capacitación de las criaturas en la medida que estén en la justicia de Dios. Podríamos decir, en la medida en que estemos en gracia. Se puede entender mejor, ¿verdad? En la medida en que estemos en gracia. Es una visión más binaria que trinitaria. Ok, dice por ahí San Irineo, el Espíritu Santo como una realidad soteriológica, es decir, la teología del bautismo, perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo, como una realidad indisoluble, es decir, como una nueva creación. ¿Vale? Entonces acuérdense, hombre natural, hombre especial. Al nacer, ¿somos hijos de Dios? Claro que sí, por supuesto, hoy lo entendemos de esa forma. En su momento lo entendían diferente. Bueno, ¿cuándo te haces especial? Cuando recibes el bautismo. ¿Cuándo recibes el bautismo? Muy bien. Ok. También dice la eficacia de Dios en la economía salvífica, la historia de la salvación desde la creación hasta el fin. Al Espíritu Santo se le ha de encontrar en la historia de los hombres. Iglesia visualiza la acción del Espíritu Santo en la historia, pero en la historia ¿de quién? De los creyentes. Es decir, la iglesia, vamos a decirlo, visualiza al Espíritu Santo en la vida de los creyentes. O podemos entenderlo de otra forma. ¿Cómo podemos nosotros manifestar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo podemos manifestarlo? Bueno, ya lo hemos dicho, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar va a ir resumiendo el entender que el Espíritu Santo habita entre nosotros. No puedo ser un poquillo canijo y entonces decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu no sé de quién, pero el Espíritu Santo como tal, no. Por eso debemos entender muy bien esta parte, ¿verdad? Va en esa línea. Bueno, seguimos en un poquillo avanzando. Tertuliano, por ejemplo, dice la neumatología, estamos hablando del Espíritu Santo en sus comienzos. El Espíritu Santo en magnitud personal a la imagen trinitaria de Dios.
Espíritu, la imagen trinitaria de Dios. Es decir, la Trinidad se hace presente en nuestras vidas. Ve la Iglesia esencialmente el Espíritu mismo en la que ella se halla. El Espíritu Santo, fíjense hermanos, es entenderlo muy, muy claro. El Espíritu Santo es el que mantiene viva la iglesia, ¿sí? Si el Espíritu Santo no mantuviese viva a la iglesia, todos los templos serían un verdadero museo. Un verdadero museo. ¿Por qué? Porque pues solo entraríamos y veríamos las pinturas y las imágenes y todo muy bonito, muy precioso, muy hermoso, etcétera, etcétera. No más. Pero ¿quién la hace vida? ¿Quién le da calor? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace presente el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? La espiritualidad, el centro de espiritualidad, la espiritualidad del hombre se centra ¿en dónde? En la Eucaristía. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la Eucaristía? El sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo. Dos puntos o dos momentos importantes. Cuando eleva sus ojos al cielo y dice: por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a santificar estos dones, ¿verdad? Es cuando pone las manos así, cuando se invoca la presencia del Espíritu Santo. Después de la consagración, después de pedir, de invocar al Espíritu Santo y después de pedir por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los presentes, por nuestros difuntos, por nuestros enfermos, al final dice otra muy importante, otra frase muy importante, otro momento importante. Toma, vamos a decir, el cuerpo ya de Cristo, la sangre de Cristo, los levanta y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está pasando ahí? Invoca al Espíritu Santo también en la, vamos a decirlo, en la imagen de la Santísima Trinidad. Por eso dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es donde se invoca también la presencia del Espíritu Santo, ¿vale? Si ya se perdieron, me dicen para saber que ya están perdidos. Bueno, no creo que todavía no, pero vamos avanzando. Vamos a tener muy presente más adelantito, tenemos tiempo hasta no sé a qué horas, pero vamos a estar aquí trabajando un poquillo. Una entrevista, vamos a decirlo, que le han hecho al Papa Francisco y que nos va a iluminar también. ¿Por qué? Porque vamos a hablar estamos hablando sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Agustín en su libro de Trinitate: es decir, el Espíritu Santo, que no es la Trinidad, sino que está en Trinidad, dice, habitual, pues indica la referencia al Padre, indica la referencia al Hijo como Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo. Es decir, el Espíritu Santo que une. El Espíritu Santo que mantiene en unión, podríamos decirlo así, ¿vale? La caracterización del Espíritu Santo como don incluye, vamos a decir, ninguna inferioridad en sí mismo respecto al donador, ya que en razón del amor entre el dador y el don existe una unidad, vamos a decir, constante, ¿vale? Es decir, el Espíritu de Dios mantiene la unidad en la Trinidad y también mantiene la unidad en el hombre, en el ser humano, podríamos decir. No podemos decir, bueno, mantiene unido a la Santísima Trinidad, por supuesto que es la Santísima Trinidad, pero no podemos decir que al ser humano esté por separado, no, sino que también lo mantiene vivo, lo mantiene unido, podríamos decirlo, ¿vale? Bueno, esto que les he estado diciendo es propiamente
de cuando la iglesia fue naciendo, podríamos decir. Cuando la iglesia empezó a dar sus frutos, empezó a moverse, empezó a existir, si ustedes lo entienden de esa forma mejor. Muy bien. La doctrina de la Trinidad no está concluida, debe mantenerse abierta para cumplir su fusión. Esto es un tiempo en la actualidad, pues, la automanifestación de la vida divina en favor de ¿quién? Del hombre. ¿Sí? Lo está diciendo, automanifestación de la vida divina en favor del hombre. Pero sí, hemos entendido cómo el Espíritu del Señor se manifiesta en el hombre, lo busca, pero el hombre no puede quedar pasivo. No podemos quedar pasivos y decir, bueno, pues el Señor me va a rescatar, el Señor va a hacer de mi vida lo que Él desee y yo estoy dispuesto a eso. Sí, eso es muy importante, estar dispuestos, pero no quedarnos sentados, porque si me quedo sentado, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De qué me puede servir? No, tenemos que ir, la automanifestación de Dios en la presencia del hombre, pero el hombre también como un ente activo, no como un ente pasivo. Es decir, me quedo sentado y que el Espíritu de Dios o el mismo Dios haga lo que quiera de mí. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. El Espíritu se transmite al mismo tiempo que la iglesia y en la iglesia. Vamos entendiéndolo. El Espíritu Santo se transmite al mismo tiempo a la iglesia y en la iglesia. A la iglesia, ¿quién es la iglesia? Todos. En la iglesia, es decir, a todos y en particular. ¿Sí? No podemos decir, bueno, solamente en una parte, o solamente en una comunidad, o solamente en un espacio-tiempo y los demás no. No, es decir, a todos y en forma personal. Por eso, dice, es el principio de la unidad de la vida en la oración. Entonces vamos entendiendo, ¿sí? Que se transmite de una forma general, de una forma particular. ¿Y cómo puede ser esto? Les decía, no podemos quedarnos pasivos, sino que nos da la fuerza o podemos encontrarlo a través de la oración. Aquí no nos dice a través de la oración, de la renovación de la fe. La fuerza del Espíritu es la que está actuando en la iglesia, la que traspasa, la que la mueve y la que la perfecciona. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios es la fuerza transformadora, podríamos decir, en la iglesia, porque traspasa, el Espíritu traspasa tu vida, vamos a decirlo, llega, vamos a decir, transforma tu ser, transforma tu alma, traspasa, mueve y perfecciona. ¿Vale? He encontrado por ahí algunos anuncios, podríamos decir, que se dice, Dios te mandó al mundo para que seas feliz, no para que seas perfecto. No, el Señor te mandó para ser perfectos, por supuesto. Feliz, todo el mundo es feliz, ¿verdad? Todo el mundo busca una felicidad a veces momentánea. Cualquiera puede ser eso. No, estamos llamados a ser perfectos. Por eso lo dice San Pedro, me parece, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero el mismo Jesús nos dice, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. No, sean felices a cada rato, después a ver qué pasa. No. Acuérdense, si vamos a aventarnos a lo bueno, pues a lo grande, por supuesto. Si no, ¿qué tipo de...? Yo no entendería un santo por ahí tristón. No. La felicidad, por supuesto, nos lleva ¿a dónde? A la santidad. No puedo decir, bueno, pues este es feliz
pero es canijo. No, esa felicidad se le va a acabar. Es feliz y por tanto su felicidad es porque hace acciones buenas, acciones justas, acciones que corresponden a un ser santo. No podemos ver a un santo muy triste por ahí. No, sería un triste santo, como a veces decimos, ¿verdad? No funciona pues, no funciona en esa línea. Vale. Bueno, dice también por acá. Muy bien, esto es lo que podemos entender sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra historia. Si ustedes en algún momento tienen, vamos a decir, un tiempo y dicen, bueno, pues en esta cuarentena, o en esta cuarentena, en esta cuaresma, en esta Pascua, en este tiempo que estoy encerrado, que ya no sé ni qué estoy viviendo, pues búsquese por ahí una encíclica de León XIII, el Papa León XIII, Divinum Illum Munus, es decir, sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Solo vamos a decirlo con el mismo título. Si ustedes quieren, pues podemos quedarnos dormidos. La presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Presencia, virtud, admirable. 3 puntos importantes si ustedes quieren. Presencia, es decir, pues está con nosotros. El mismo nombre lo dice. Está presente, está en ti, está en tu diario vivir, en tu diario convivir, en tu diario caminar, en tu diario estudio. Virtud, virtuoso. Lo contrario de virtuoso, vicioso. Lo contrario de la virtud, el vicio, ¿verdad? Entonces, yo no soy vicioso, entonces ¿qué soy? Virtuoso. Y después dice admirable. Es decir, presencia, virtud admirable del Espíritu Santo. Pues todo eso nos deja entonces una enseñanza enorme. El Espíritu Santo y Jesucristo. Precisados ya los actos de fe y de culto, divididos en la Augustísima Trinidad, dice, todo lo cual nunca se inculcará bastante al pueblo cristiano. Nuestro discurso se dirige ya a tratar del eficaz poder del Espíritu Santo. Ante todo, dirigimos una mirada a Cristo, fundador de la Iglesia y redentor del género humano. ¿Sí? Entre todas las obras de Dios ad extra, la más grande es, sin duda, el misterio de la encarnación del Verbo. ¿Sí? En él brilla de tal modo la luz de los divinos atributos, que ni es posible pensar nada superior, ni puede haber nada más saludable para nosotros. Este gran prodigio, aún cuando se realiza por toda la Trinidad, sin embargo, se atribuye como propio al Espíritu Santo. Y así, dice el Evangelio, que la concepción de Jesús en el seno de la Virgen fue obra del Espíritu Santo. Y con razón, que el Espíritu Santo es la caridad del Padre y del Hijo. Fíjense qué hermoso. La caridad del Padre y del Hijo, y este gran misterio de la bondad divina, que es la encarnación, fue debido al inmenso amor de Dios al hombre, como advierte San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. Añade que por dicho acto, la humana naturaleza fue levantada a la unión personal con el Verbo. No por mérito alguno, es decir, no por mérito de nosotros, no, sino solo por pura gracia.
por pura gracia, que es don del Espíritu Santo. El admirable modo de decir de San Agustín, con que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, nos da a entender la bondad de Dios, puesto que la naturaleza humana, sin mérito alguno precedente, es decir, sin ninguna acción buena por parte de la del humano, ya en el primer instante fue unida al Verbo de Dios, en unidad tan perfecta de persona, que uno mismo fuese a la vez Hijo de Dios e Hijo del hombre. ¡Wow! Esto es lo que nos está presentando estos puntos muy importantes. En el punto número 6, el Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cómo el Espíritu Santo desde toda la eternidad, desde siempre, ha estado presente en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, y además, vamos a decirlo, actuando, guiando, acompañando, transformando, liberando, y pónganle todo lo que ustedes más quieran. Claro que sí. Eso es lo que nos da, lo que nos ilumina, podríamos decirlo. Y eso es lo que hoy podemos entender. No porque, vamos a decirlo, estamos pasando por una de las calamidades un poquillo terribles, ¿no? A lo mejor nos aferra el decir, híjole, ahora sí falleció una persona que sí conozco, falleció una persona que conviví, podríamos decirlo, y nos duele mucho. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? ¿El Espíritu Santo está con nosotros o nos ha abandonado? De ninguna forma. Está con nosotros y nos alienta, como un caballero, nos alienta a seguir perseverando, nos ilumina y nos muestra su amor de diferentes formas. ¿Cómo? Uno de esos medios es estando ahorita, no, vamos a decirlo, presencial, no dialogando cara a cara, pero a lo mejor yo sé, como dice por ahí el Papa Francisco, cuando una entrevista que hicieron y que vamos a verlo más adelante, dice, pues yo veía una cámara, veía 2 o 3 personas, pero tenía esa hermosa imagen de saber que detrás de la cámara había muchas personas que estaban escuchando. Y ciertamente es eso. Yo ahorita digo, bueno, pues tengo 54 personas en vivo, ¿verdad? 54 personas que nos están viendo. Que a lo mejor ahorita en nuestra parroquia, pues a lo mejor hubiésemos tenido el doble, o podríamos decir, o la mitad de estos 50 y tantos. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a estar en nuestra vida y siempre va a estar actuando en nuestro diario vivir. Dice el texto, seguimos en este texto hermoso que nos ilumina, dice, por obra del Espíritu Divino tuvo lugar no solamente la concepción de Cristo, sino también la santificación de su alma, llamada unción en los sagrados libros. Y así es como toda acción suya se realizaba bajo el influjo del Espíritu Santo, que también cooperó de modo especial en su sacrificio, según la frase de San Pablo. Cristo, por medio del Espíritu Santo, se ofreció como hostia inocente de Dios. Qué palabras que nos iluminan. Dice, movido por el Espíritu Santo, el mismo Señor se ofrece como una hostia inocente, como un cordero inocente, como alguien que no tiene pecado y que se hace pecado por amor a ¿quién? A cada uno de nosotros. Ahí es donde vamos comprendiendo realmente la actuación del Espíritu Santo. Dice, después de todo esto, ya no extrañará que todos los carismas del Espíritu Santo inunden el alma de Cristo, puesto que en él hubo una abundancia de gracia singularmente plena, en el modo más grande y con la mayor eficacia que tener se puede. En él todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, las gracias gratis dadas,
las virtudes y plenamente todos los dones ya anunciados por el profeta o por las profecías de Isaías, ya simbolizados en aquella misteriosa paloma aparecida en el Jordán, cuando Cristo con su bautismo consagraba sus aguas para el Nuevo Testamento. La presencia del Espíritu Santo en el bautismo del Señor. Pues es una cuestión muy iluminadora, podríamos decirlo, ¿verdad? Nos ilumina, nos llena, a final de cuentas. Ir entendiendo esta parte, esto que nos dice esta encíclica de León XIII, pues es admirable, ¿sí? Con razón nota San Agustín que Cristo no recibió el Espíritu Santo siendo ya de 30 años. Dice, sino que cuando fue bautizado estaba sin pecado y ya tenía el Espíritu Santo. Entonces, es decir, en el bautismo no hizo sino prefigurar en su cuerpo místico, es decir, a la iglesia, en la cual los bautizados reciben de modo peculiar al Espíritu Santo. De modo peculiar al Espíritu Santo. Y así, la aparición sensible del Espíritu sobre Cristo y sobre su acción invisible en su alma representaba la doble misión del Espíritu Santo, visible en la iglesia e invisible en el alma de los justos. ¿Quién lo dice? Pues ni más ni menos que San Agustín. San Agustín, ¿vale? Bueno, ¿ya se perdieron o todavía vamos bien? ¿Sí? ¿No se han perdido? Bueno, pues vamos avanzando. Es un poquillo, esto que les voy a leer, que voy a leer y reflexionar, por supuesto, es una hoja más, ¿sí? Se llama El Espíritu Santo y la Iglesia, en los apóstoles, obispos y sacerdotes, ¿sí? El Espíritu Santo. No quiere decir que ahora digamos, uy, pues no está presente en nosotros. Claro que sí está presente, por supuesto. Solo que aquí nos narra esta parte. Ya después, leyendo esto, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos ilumina, vamos a decirlo. Cómo el Señor nos da esa gracia de entenderlo más a fondo. Dice, la iglesia ya concebida y nacida del corazón mismo del segundo Adán en la cruz, se manifestó a los hombres por vez primera, de modo solemne en el celebérrimo día de Pentecostés, con aquella admirable fusión que había sido vaticinada por el profeta Joel. Y en aquel mismo día se iniciaba la acción del divino Paráclito en el místico cuerpo de Cristo, posándose sobre los apóstoles como nuevas coronas espirituales formadas con lenguas de fuego sobre sus cabezas. El Espíritu Santo en los apóstoles, en los primeros padres de la iglesia. Vamos a decirlo, la acción del Espíritu Santo posada sobre los apóstoles como nuevas coronas espirituales formadas por lenguas de fuego sobre sus cabezas. Bueno, pues mire usted nada más que nos ilumina, que nos da esa claridad. Y a lo mejor decíamos, pues a lo mejor no lo entendíamos de esa forma. Bueno, pues ya lo vamos entendiendo. Y entonces los apóstoles descendieron del monte, como escribe San Crisóstomo, no ya llevando en sus manos como Mesías tablas de piedra. Fíjense, ya no ya llevando en sus manos como Moisés, tablas de piedra, sino al Espíritu Santo en sus almas, derramando el tesoro y fuente de verdades y de carismas. Estas palabras, vamos a decirlo, de los padres de la iglesia, son palabras pensadas,
enormemente pensadas. La iluminación de estos hombres, de San Agustín que hemos leído y ahora de Crisóstomo, dice: ya no llevando en sus manos como Moisés las tablas de piedra, ¿no? Las tablas que pesaban incluso, o rústicas, o palpables, vamos a decirlo. Dice, ya no, sino ahora dice, sino al Espíritu Santo, es decir, ya cargaban al Espíritu Santo en su alma, derramando, dice, el tesoro y fuente de verdades y de carismas. No puede ser que un hombre, un ser humano, un cristiano, un sacerdote, un laico, vamos a decirlo, un obispo, el mismo papa, no puede ser que lleno del Espíritu Santo no lo comparta. No puede ser, es más, no se da. Y no se da, ¿saben por qué? Porque el hombre, el ser humano que está lleno del Espíritu de Dios, se da a demostrar. Dicen por ahí la gente que no sabe, que no tiene nada que hacer, que hay cosas que no se pueden ocultar, el dinero y el amor y otra cosa, ¿verdad? Eso no se puede ocultar. Lo dicen, vamos a decir, a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero hoy en nuestro mundo, en nuestro tiempo, no podemos decir que estoy lleno del Espíritu Santo y no se nota. No, sino que el Espíritu Santo se manifiesta en ti y tú, lleno del Espíritu Santo, vamos a decirlo, tu caminar, tu vivir, tu rostro, tu sonrisa, tu carcajada, tu forma de vida, vamos a decirlo, muestra a los demás que tienes el Espíritu Santo, que eres poseedor del Espíritu Santo, que estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso puede ser. No podemos decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero ando haciendo tonterías. Eso no es el Espíritu Santo, es el espíritu de las tonterías, ¿verdad? No, el Espíritu Santo se manifiesta en ti, por supuesto. Y se manifiesta, ¿por qué? Porque vas haciendo, vamos a decirlo, obras admirables. Porque estás viendo, el mundo te está viendo el rostro. Y dicen, ¿y este tipo por qué está tan alegre? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, verdad? O este tipo, ¿por qué actúa de esa forma? O este hombre, este padre, este obispo es tan a gusto, ¿no? Yo recuerdo hace años, participé en Chignahuapan, Puebla. Yo creo que muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar, y fui a una ordenación diaconal en la Basílica Menor allá en Chignahuapan, y fue el obispo, un obispo muy a gusto. Él es obispo de Tulancingo, pertenece a Chignahuapan, a la diócesis de Tulancingo. Pero, ¿cómo les diré? Era un obispo muy alegre, muy jovial. Un obispo que llegó con sus Converse, con sus tenis Converse, que llegó con todo el mundo saludándolo, muy alegre, muy contento, muy guau, dirían por ahí los chamacos, ¿verdad? Muy diferente, ¿no? Y si no te conocía, bueno, pues te saludaba, te daba la bendición, y esa era la forma bonita, ¿no? No puedes decir, oye, ese hombre no trae el Espíritu Santo. Claro que sí. Diferente, a lo mejor vamos a decirlo, y no generalizando, algunos sacerdotes, vamos a decirlo, algunos obispos, y ustedes también se entiende, un poquillo cuadrados, a lo mejor sin hablar, o a lo mejor de lejitos, ¿verdad? Yo creo que va por ahí. El Espíritu Santo no lo puedes ocultar. Aquí nos dice, derramando el tesoro y fuente de verdades y carismas. Por supuesto que sí. No lo puedes contener, podríamos decir. Yo les decía al inicio, me regalaron un atole de coco muy rico,
patrocinado no por la Casa San Julia, sino por mi compadre Gregorio, que por allá me ha de estar viendo, va a estar trabajando todavía, pero aquí lo puse en esta taza muy bonita que me regalaron, y espero que algún día por allá en Obregón me regalen otra, bueno, ¿verdad? Pero esto lo puedo contener y se puede quedar aquí y no se riega, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no lo puedes contener, no lo puedes llevar, vamos a decir. El Espíritu Santo se derrama, y se derrama para hacer el bien, para manifestar, podríamos decir, el bien. El bien en las personas con las que convives, las personas con las que dialogas, las personas con las que iluminas, podríamos decir, o con las que acompañas. Ay, el Espíritu Santo, por eso dice, fuente de verdades, fuente de carismas, lleno, un tesoro del lleno. Continuamos, dice, así ciertamente se cumplía la última promesa de Cristo a sus apóstoles, la de enviarles el Espíritu Santo para que con su inspiración completara y en cierto modo sellase el depósito de la revelación. Sellado el depósito de la revelación. Y ese depósito de la revelación, custodiado, vamos a decirlo, por la iglesia. Por eso, hermanos todos, qué importante es cuando nosotros damos un consejo. No solo el sacerdote, ustedes también, porque a lo mejor hay mucha gente que se acerca a ustedes y les dice, oye, tú que vas a la iglesia, que estás cada 8 días, o que estás todos los días, o tú joven, ¿cómo le hago? Estoy pasando por esta situación. ¿Cómo rezo? ¿Cómo rezo el rosario? ¿Cómo actúo? No le vas a decir, mira, corre este rosario corriendo toda la cuadra. No, no funciona, ¿verdad? O sea, no sería lógico. Le vas a decir, bueno, te voy a enseñar a rezar. Pero eso también te va a ayudar ¿a qué? A contemplar el rostro de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque en el rosario encontramos parte de la historia de la salvación, o la historia de la salvación. ¿Sí? No podemos decirle a alguien, oye, te acercas a mí, me pide una opinión y yo pues le doy por su lado, le doy por otro lado, o le digo, ¿sabes qué? No funciona, o no sé. No, yo creo que todos estamos llamados a eso, a custodiar el Evangelio. ¿Por qué? Por eso dice, el Espíritu Santo sella la revelación. Es decir, que el Espíritu Santo nos ilumine para mostrar el Evangelio de una forma justa, de una forma, vamos a decirlo, clara, de una forma correcta a las demás personas. Es decir, sin maltratar el Evangelio, sin contaminar el Evangelio, cuidarlo sobre todo. Aún tengo que deciros muchas cosas, mas no lo entenderían ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, les enseñará toda la verdad. El Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, pues procede del Padre, verdad eterna, y del Hijo, verdad sustancial, recibe de uno y de otro juntamente con la esencia toda la verdad que luego comunicará a la iglesia, asistiéndola para que no hierre jamás, y fecundando los orígenes de la revelación hasta que, vamos a decirlo, en el momento oportuno llegue la madurez para la salud de los pueblos, y como la iglesia, que es medio de salvación, ha de durar hasta la consumación de los siglos. Precisamente el Espíritu Santo la alimenta y acrecienta en su vida y en su virtud. En su vida y en su virtud. Yo rogaré al Padre y os mandaré el Espíritu de verdad, que se quedará siempre con vosotros. Pues por él son constituidos los obispos que engendran no solo hijos, sino también padres. Esto es, sacerdotes para guiarla y alimentarla con aquella misma sangre con que fue redimida por Cristo. El Espíritu Santo ha puesto a los obispos para regir la iglesia de Dios, que Cristo adquirió con su sangre. Unos y otros, obispos y sacerdotes, por singular don del Espíritu,
tienen poder de perdonar los pecados, según Cristo dijo a sus apóstoles, reciban al Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán retenidos. Pues ahí está, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y hoy el Espíritu Santo, por supuesto, se manifiesta. El Espíritu Santo nos motiva, nos mueve, vamos a decirlo, nos mueve a crecer. Bien, bueno, son estas dos partes que les iba a leer sobre esta encíclica Divinum Illum Mundus, que quiere decir sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Ahora bien, hace algún tiempo, hace 2 meses prácticamente, podemos decir, se hizo una entrevista. El Papa concedió una entrevista a un periodista de la BBC, no es de la BBC de Londres, es de un portal, creo que sí es de la BBC. Y bueno, pues hay algunas preguntas que le hizo al Santo Padre y que nos van a iluminar para nuestros días. Nos van a iluminar porque, acuérdense, yo me acuerdo más o menos que antes de que iniciara la pandemia, el Papa Francisco andaba un poquito mal, como de gripa, ¿no? Y hubo algunas audiencias que no pudo asistir. Pero después, gracias a Dios, a los médicos y a las personas que lo cuidaron, pues se recuperó, y toda la cuarentena pues estuvo trabajando, ¿verdad? Toda la cuarentena trabajando. Un hombre de 80 y tantos años, todos los días levantándose a las, no sé, yo creo a las 5, 5 y media de la mañana, oraciones personales, y a las 7 de la mañana, religiosamente, pues celebrar la Santa Misa. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes todavía, no podemos decir que estemos tan grandes, pues a veces nos cuesta levantarnos, ¿verdad? Yo creo que en el Papa Francisco tenemos un ser humano que nos da, vamos a decirlo, los medios, nos anima, vamos a decirlo, para crecer, nos anima para avanzar, para ser mejores, para ser mejores seres humanos, mejor espiritualidad y pues todo lo que conlleva, ¿no? Hay una pregunta que le hacen: Santo Padre, ¿cómo está viviendo la pandemia y encierro, tanto en la casa de Santa Marta como en el Vaticano en general, en lo práctico y en lo espiritual? Y es una pregunta para todos nosotros también. ¿Cómo estamos viviendo la pandemia en este tiempo, no? Yo les digo, bueno, gracias a Dios, pues yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y tengo conejos, y tengo gallinas, y entonces, pues todos los días voy a visitarlas y voy a darles de comer, les limpio, les cambio el agua, les doy agua, todo eso, ¿verdad? Después me vengo aquí por la oficina y aquí ando caminando, ando cortando el pasto o ando arreglando, ¿verdad? O a veces barriendo. Y después voy a la iglesia y ando viendo ahí que está mal puesto, y llego al Santísimo, hago oración, después me regreso. Y bueno, tengo espacio, podríamos decirlo, ¿verdad? Tengo espacio para caminar, tengo espacio para moverme. Bueno, eso le pasa al Papa Francisco. Tiene un espacio donde moverse, pero nosotros, a lo mejor, hay gente que a lo mejor no tiene mucho espacio para moverse. A lo mejor decimos, bueno, pues estamos aquí, pero al otro lado ya está otra persona, y para allá está otra familia, y para allá un poco de espacio. Entonces a veces nos cuesta mucho. ¿Qué dice el Papa? Dice: la curia trata de sacar adelante los trabajos, de vivir normalmente organizándose por turnos para que no toda la gente esté junta en el mismo momento. Una cosa bien pensada, una cosa bien pensada. Si Dios nos presta vida, ya vamos saliendo de esta cuarentena, ¿verdad? No sabemos si sean 2 semanas o 3 más, ya no puede haber, ¿verdad? 2 o 3 semanas, ahí. Pero el Papa dice, hay que pensarlo bien.
Hay que pensar cómo voy a hacerle. Hay que pensar cómo voy a estar, cómo voy a trabajar. Tengo a los hijos, que son 2, 3, 4, o los que sean, ¿verdad? ¿Cómo van a estar ellos? ¿Van a trabajar o no van a trabajar? No, ellos tienen su trabajo. Que gracias a Dios, a lo mejor ustedes que nos están viendo y que tienen hijos estudiando, pues están, vamos a decirlo, por medio de internet estudiando. En los pueblos yo no sé cómo le vayan a hacer, ¿verdad? Porque el gobierno dijo, bueno, pues todos por internet. Sí, pero ¿qué pasa en los pueblos? Pero ahí no me meto porque esa es harina de otro costal. Pero el Papa nos dice una cosa bien pensada. Mantenemos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Aquí en Casa Santa se han hecho 2 turnos de comida que ayudan bastante a aliviar el impacto. Cada uno trabaja en su oficina o desde su habitación con medios digitales. Todo el mundo está trabajando. Aquí no hay ociosos. Fíjense. O sea que si ustedes algún día dicen, yo quiero trabajar en el Vaticano, pues nada más aquí el Papa nos dice, aquí no hay ociosos. Es decir, rascándose la panza. Ya no, nada de que, ay Papa, pues mire, pues después de la comida, pues me voy a la siesta, ¿verdad? Y nos vemos a las 7 en misa. No, ahí no hay nada de eso. Ya comienza a lo mejor tus 5 o 10 minutos de descanso, tus 15 minutos si tú quieres, y después a trabajar. Hay mucho trabajo. Y también aquí, no se crean, hay muchos libros que están atrasados. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Ya terminé el libro de los difuntos de la orden, ya trabajé las crónicas, estoy trabajando otros libros, entonces trabajo ahí. Al menos yo aquí lo tengo. Ustedes en casa, bueno, pues hay que limpiar la casa, hay que barrerla, hay que trapearla, hay que hacer la comida, hay que organizar todo, podríamos decir, limpiarla, ordenada todos los días, bien lavadita, bien trapeada, bien los cuartos, las camas tendidas, todo eso es trabajo, ¿verdad? Si tenemos necesidad de salir a trabajar, de buscar allá afuera, dependiendo a lo que nos dediquemos, bueno, pues ni modos, con todos los medios necesarios, como dice el Papa, cuidando sobre todo, ¿vale? Bueno, dice, ¿cómo lo vivo espiritualmente? Rezo más, porque creo que debo hacerlo, y pienso en la gente. Es algo que me preocupa. La gente. Pensar en la gente a mí me urge, me hace bien, me saca del egoísmo. Por supuesto, tengo mis egoísmos. El martes viene el confesor, o sea, que ahí arreglo las otras cosas. Pienso en mis responsabilidades de ahora y ya para después. ¿Cuál va a ser mi servicio como obispo de Roma? Como cabeza de la iglesia. En el después. Después ya empezó a mostrar que va a ser después. Después dice, se está mostrando que va a ser un después trágico, un después doloroso, un después, por eso conviene pensar desde ahora. Nos está iluminando, ¿verdad? Nos está diciendo, Dios, primero vamos a salir de esto, pero después de que salgamos, ¿cómo le vamos a hacer? Es un después doloroso, un después trágico. Hay que pensarle. Se ha organizado a través, dice, de Dicasterios, el desarrollo humano integral, una comisión que trabajará para que se reúna, dice, conmigo y podamos ir iluminándonos sobre ese trabajo. Pues ahí está. La gran preocupación mía, dice el Papa, al menos la que siento en la oración, es cómo acompañar al pueblo de Dios y estar más cerca de Él, Este es el significado de la misa de las 7 de la mañana, transmitida en directo, en vivo, dice, que mucha gente sigue y se siente acompañada de algunas intervenciones mías y del acto del 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, y de un trabajo bastante intenso a través
de la limosnería apostólica, de presencia para acompañar las situaciones de hambre y enfermedad. Estoy viviendo este momento con mucha incertidumbre. Es un momento de mucha iniciativa y de creatividad. Fíjense lo que nos está diciendo, ¿sí? Ustedes, cuando no puedan dormir, dicen, ya son las 12 de la noche, no puedo dormir. Póngale en la televisión, ¿sí? En Mariavisión o en El Sembrador. El Sembrador creo ya no pasa. Esme, algo así se llama. Ahí van a ver la misa del Papa a las 12 de la noche. Y miren, después, tranquilos, vamos a dormir. Ahí está, todos los días, a las 7 de la mañana, tiempo de Roma, 12 de la noche, tiempo de México. Son 7 horas de diferencia. Pues ahí está. Entonces, pues hay que verlo. Dice, es un momento de mucha inventiva y de mucha creatividad. Hay que ser creativos para poder llegar, vamos a decirlo, a la gente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de los grupos de WhatsApp, a través de muchas plataformas. Hay una que se llama Zoom, hay otra que los chamacos ahí no inventaron, sino que buscaron. Y entonces, pues de esa forma, dice, hay que ser creativos para poder llegar, para poder llevar el Evangelio. Por eso les decía en algún momento, el Evangelio no puede quedar separado, no puede quedar estancado. El Evangelio tiene que seguir, el Evangelio tiene que llegar a muchas personas. Pues va por ahí. Hay otra, fíjense que se suponía, pero bueno, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ilumina y espero que no se duerman, ¿verdad? Estaba diseñado para media hora, 30 minutos, pero ya llevamos casi 2 horas y pues seguimos, ¿verdad? Si se duermen, pues todos no los voy a ver, no pasa nada, ¿verdad? Pero como estoy viendo que somos 59 en línea, entonces ya voy a terminar, ya voy a ir terminando. Después les voy a hacer llegar también pues estos recursos por el WhatsApp, para que también los tengan y vayan reflexionándolo más, ¿vale? Dice, hay una novela italiana del siglo XIX muy querida por ustedes que ha mencionado varias veces recientemente. I Promessi Sposi, Los Novios, de Alessandro Manzoni. El drama de la novela se centra en la peste de Milán, 1630. Hay varios personajes del clero: el cura cobarde, don Abundio, el santo cardenal arzobispo Borromeo y los frailes capuchinos que sirven en el lazareto, una especie de hospital de campaña donde los contagiados son rigurosamente separados de los sanos. A la luz de la novela, ¿cómo ve el Papa la misión de la Iglesia en el contexto de la enfermedad COVID-19? Esa es la pregunta. La respuesta del Papa Francisco dice: el cardenal Federico Borromeo realmente es un héroe de esa peste de Milán. Pero en uno de los capítulos se dice que pasó a saludar a un pueblo, pero con la ventanilla del carruaje cerrada, quizá para no contagiarse. A la gente no le cayó muy bien. El pueblo de Dios necesita que el pastor esté cerca, que no se cuide demasiado. Hoy el pueblo de Dios necesita un pastor cerca, con la obligación, con la abnegación que tenían los capuchinos, que estaban cerca. La creatividad del cristiano se tiene que manifestar en abrir nuevos horizontes, en abrir ventanas, abrir trascendencia hacia Dios y hacia los hombres y redimensionarse en la casa. Abrir, nos está invitando, ¿verdad? A no cerrar, no cerrar nuestro corazón, no cerrar nuestra alma, no cerrar nuestro ser. Dice, estamos llamados a abrirnos. Hay que abrirse, hay que abrir nuestro corazón.
Si tenemos posibilidades de ayudar, pues vamos a ayudarles. Si tenemos posibilidades de echarle la mano, no siempre es el material. Acuérdense, yo les he dicho siempre, no solo nos casemos por es que soy pobre y no tengo recursos para dar. Sí, se entiende, la pobreza está siempre en nuestras vidas, pero dice por ahí el expresidente de Uruguay, creo, ¿no? Por más pobres que seamos, algo podemos dar. Y algo que podemos compartir es nuestro tiempo a través de la oración y nuestro tiempo a través de la escucha. Si no podemos decir que no tengo nada, sí, tenemos tiempo, tenemos posibilidades de compartir, pues hagámoslo y van a ver que eso nos va a ayudar mucho, ¿sale? Bueno, van en esa línea, por supuesto. Ahora bien, después dice, no es fácil estar encerrado en casa. ¿A quién le gusta estar encerrado? Decía por ahí el padre Goyo, muchos de ustedes lo conocen, y dice, a veces nos gusta andar de pata de perro, ¿verdad? A muchos se entiende esta palabra, ¿no? Nos encanta andar en la calle. Y decía por ahí, dice mi padre, a veces por ahí, ¿no? A veces andas aplanando las calles, ¿verdad? No tiene nada que hacer, pero aplanando las calles. Cosas de esas, ¿verdad? Que nuestros padres, nuestros mayores nos dicen. Y claro, ¿a quién le gusta estar todo el día en casa? No, queremos a los chamacos, ¿qué quieren? Pues venir a brincar, venir a correr, venir a gritar. Ya están en su casa más gordos y pues no funcionan las cosas así, ¿verdad? Viene eso, nos cuesta estar encerrados, dice. Me viene a la mente un verso de la Eneida, en medio de la derrota. El consejo de no bajar los brazos, reservarse para mejores tiempos, porque en estos tiempos recordar eso que ha pasado nos ayudará. Cuidarse para un futuro que va a venir, y cuando llegue ese futuro, recordar lo que ha pasado les va a hacer bien. Cuidar la hora para el mañana. Todo esto con la creatividad, una creatividad sencilla, que todos los días inventa. Dentro del hogar no es difícil descubrirla, pero no huir, escaparse de alienaciones que en este momento nos sirven, nos está iluminando, nos está diciendo, estamos pasando, tenemos un presente, lo estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo nos estamos preparando para el futuro? Para el mañana, para dentro de un mes, de 2 meses. ¿Sí? Y ya que lo tengamos, dice, no te olvides de lo que has pasado, no te olvides de esta cuaresma, de esta cuarentena. No te olvides, ¿por qué? Porque al olvidarte podemos caer como en el bache que estábamos en febrero, en enero o en diciembre, acomodados todos en su lugar, que nadie nos moleste. Podemos llegar a eso. No, nos está diciendo, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese futuro que hoy estamos esperando, entonces no te olvides que hay un pasado. Acuérdense los judíos, yo lo que les había comentado, ¿no? Los judíos tienen una casa muy hermosa, ¿verdad? Decían por ahí los maestros, yo nunca he entrado en una casa judía, de judíos, perdón. Dice, aunque está hermosa, hay un espacio donde no está... donde se ven los ladrillos, donde no está revocado, donde no tiene pintura. Dice, ¿por qué está así? Dice, porque les está recordando que el templo de Jerusalén está destruido. Es decir, les está recordando de un pasado que han vivido, un pasado terrible, un pasado, vamos a decir, como en la cena judía, ¿no? Dice, hay que cenar de pie y hay que comer, sí, carne asada, pero también hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Porque nos recuerda que fuimos cautivos. Es decir, que el pasado no se nos olvide. Que no se nos olvide que estuvimos encerrados. Que no se nos olvide el que no podíamos, o a lo mejor que pasamos tiempo que cuando te duele la garganta y dices, chin, ya valimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya me enfermé. O te estás agarrando la frente viendo que no tengas calentura. O pensando en eso todo que nos dicen, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cuando salgamos de esto, no te olvides
de este pasado. No te olvides, vamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a no sentarnos. Nos va a ayudar a no acomodarnos por ahí. Recuerden lo que decía en algún momento. Decía un padre, Adrián, acuérdate, hay que aprender a desinstalarse, ¿sí? Hay que aprender a desinstalarse, porque a veces nos acomodamos muy tranquilos, pues estamos aquí, tenemos el aire, y tenemos muy cómodos, y tenemos aquí un té, no queda un atole de coco, muy rico. Ay, pues ya estoy muy acomodado, qué bien. Dice, no, acuérdate que somos de paso, vamos de paso, vamos de paso. Y así todos, ¿verdad? Pues hermanos, yo creo que este momento ha sido muy iluminativo. Espero en Dios que hayan aprendido algo, que se nos haya quedado algo. Y pues después de que nos desconectemos, pues acuérdense de pedir mucho, de hacer su oración. Ya son las 10 de la noche y que en su casa, en su tiempo que resta para dormir, pues yo lo hago porque me enseñó mi madre, ¿no? Ella no me lo dijo, pero yo lo veía y uno aprende de eso, ¿no? Ella andaba recogiendo las cosas en la noche, viendo que los chamacos estuviéramos ya bien acostados o que estuviéramos tapados. Andaba revisando y andaba haciendo sus oraciones, ¿no? Es la última que se acuesta y la primera que se levanta, y cuando se levanta, pues ahora también haciendo sus oraciones. Eso es muy hermoso. Muy hermoso, ¿por qué? Porque vas concluyendo tu día dándole gracias a Dios. Los chamacos a lo mejor nos cuesta, ¿verdad? Y un chamaco que soy. Los chamacos de pandillas a lo mejor les cuesta un poquillo más. Pero miren, dejen 5 minutos nada más el teléfono, digan gracias Señor, ya voy a descansar, ya mi mamá está aquí, mi papá, mis hermanos, mi gente, ya hice mi tarea, ya conté chistes o ya hice lo que tenía que hacer, recen un Padre Nuestro, un Ave María, persínense y ahora sí, pónganse a descansar, ya después van a ver las redes sociales o a comunicarse con sus amigos, pero que tengan ese tiempo, ese espacio que le den a Dios para poder descansar tranquilo en la noche, ¿vale? Bueno, pues es todo. Yo creo que lo que hemos compartido, espero en Dios que sirva de algo todo esto que vimos, o esto que espero en Dios, vamos, que haya servido. Estaba pues diseñado para ser de 5 de la tarde a 6:30, pero yo creo que nos quedó muy bien en la noche. Hablé con Lupita y le dije, bueno, pues mira, lo hacemos en la noche, que ya es un poco más de tiempo. Espero en Dios que les haya, que sirva, se va a quedar grabado, se queda ahí para compartirlo con las demás personas y que esto sirva para crecer. El objetivo es eso, de una revolución, vamos a decirlo, intelectual. Hay que estudiar mucho, hay que prepararnos, hay que leer mucho. Hoy en día en el gobierno civil nos dicen una cosa, después nos dicen otra y después cosas así. Y a lo mejor sí, lo dicen porque no entendemos, a lo mejor porque salimos, porque hacemos tantas cosas. Pero bueno, esperemos que nos estén diciendo la verdad. Rogamos a nuestro Padre Dios para que todo salga bien. Y entonces, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Gracias a todos ustedes que se comunicaron. Alberto López Vique siempre es nuestro fan, que siempre está en misa. Bendito Dios, Dios te bendiga. A Maribel Tenorio, a Alicia Palacios también. No logro ubicarlos a todos, pero ya cuando están aquí, ya están, cuando estoy en la misa o en una actividad como esta, pues más o menos ubico quienes nos acompañan más o menos siempre, ¿no? Belén Osorco, Lupita Reyes, encargada de la renovación carismática, Dios te bendiga. Rosy Carrasco, Juvencio, Dios te bendiga también. Teresa Pérez, Dios te bendiga. Ruth Lara, Norma Altamirano, Tita Ramos. Tita nos está viendo de por allá de Tierra Blanca, ¿sí?
Entonces, pues Dios te bendiga, y a todos los cursistas de colores, ya sabes, hay que trabajar siempre. Alicia Palacios Canul, Norma Díaz, Ángel González, Dios te bendiga. Alicia Palacios, Rocío Rivera, Elvia García, Alfonso Blanco, el diácono, Dios te bendiga, Alfonso. Seguimos haciendo oración por ti y también tú por nosotros, ¿sí? Maribel Tenorio, Ramón Santiago Bautista, Dios te bendiga. Pues creo que por ahí. Rudlara, ya lo dije. Mari Isela, también la maestra Diliegros anduvo por acá. Elizabeth José, Merari Vázquez, Eriki, y todos los que ustedes, todos los que se han comunicado, todos los que estuvieron presentes, pues Dios les bendiga. Vamos a concluir hasta acá nuestra pequeña reflexión. Espero que pues sirva de algo, y recuerden, no abandonen la oración en estos tiempos. Disfruten a sus papás si los tenemos, disfruten a sus abuelitos, disfruten de sus hermanos, de su familia, disfruten de sus hijos, porque va a venir el trabajo y a lo mejor otra vez vamos a empezar a llegar, pues no tarde, pero sí a lo mejor vernos menos, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega a Jesús por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en cada uno de ustedes. Amén. Pues hermanos, pasen una bonita noche, Dios los bendiga, y mañana a las 11 de la mañana pues celebraremos la misa de Pentecostés. Pues los de la adoración nocturna, pues ahí van a velar en su casa, y los que puedan hacer oración, ustedes nomás ubiquen dónde está el Señor, en qué parroquias. Dios está en todos lados, ¿verdad? Pero ubiquen, el Señor está en tal parroquia. Bueno, pues me hago presente en su sagrario, haciendo oración por la humanidad. Y en esa línea nos vamos, ¿vale? Bueno, pues Esther Gutiérrez, Rosy Carrasco, Gabriela Vázquez, María Mota, Ruth Lara y todos ustedes, Dios los siga bendiciendo. También está Charito Medel y Martín Antonio Cortés Ortiz, Dios te bendiga. Bárbara Fernández, toda la comunidad de San Ramón, Belén Orozco, Dios los bendiga, y seguimos en oración.
para liberar. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle, Señor, juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para